sea eso lo que quiere en el corazón y que se pueda discernir, Señor. No es lo del hombre, sino lo tuyo, Señor. Estamos terminando el último capítulo de la epístola y quisiera resaltar que esta es una epístola universal de San Pedro Apóstol. Cuando él escribe esta epístola, evidentemente, él lo hace en el capítulo 1, versículo 1, y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, siendo que estas son iglesias que están establecidas en esa zona. Pero nosotros más adelante vamos a ver, dice en el capítulo 2, 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Eso hace que esta epístola sea una epístola que nos incluye a todos, no solamente a los del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, sino que el Señor se ha dado un pueblo, y ese pueblo es linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es bellísimo ver cómo el Señor en esa primera dice además en el segundo versículo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. Entonces el Señor ya tenía un previo conocimiento de qué era lo que iba a hacer Él con esta obra, que es la obra del Señor en medio de nosotros, el darnos a conocer de su voluntad a través de su evangelio, la predicación. Es un poquito más duro para que podamos todos conocer de su obra preciosa, para que podamos todos ser incluidos y hacer inclusive a todos los demás en la obra del Señor. En el capítulo 5, Pablo empieza con un ruego. Pedro empieza con un ruego a los ancianos. Estamos en la primera de Pedro, ya estamos en el capítulo 5, dándole conclusión a esta carta maravillosa. Dice en el verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Luego está dirigida a los ancianos en primer lugar, ¿verdad? Él toma de la localidad a los ancianos para pedirles a ellos con un ruego muy especial. ¿Por qué a los ancianos? Los ancianos vienen de la comunión de los judíos, ¿verdad? Donde allá en Éxodo 3:16 dice este versículo: ve y reúne a los ancianos de Israel. Allá está Moisés, ¿verdad? Dirigiendo al pueblo, en esa salida que fue tan caótica de allá de Egipto, y entonces se aparece el Señor diciendo: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo. Entonces, este ruego de Pedro, ¿verdad?, es un ruego que va dirigido a quienes tienen la diligencia en medio del pueblo que ya había sido manifestado con anterioridad. En el Nuevo Testamento también ya Pablo, ¿verdad? Entonces cuando él iniciaba su viaje misionero allá en Listra e Iconio, él también nombró ancianos, ¿verdad? Ellos adquirieron como ese desarrollo de la obra cuando él andaba con Pablo y Bernabé. Dice, de designar ancianos en las iglesias que habían fundado. Entonces, se está dirigiendo Pedro a aquellos que tenían la dirigencia en medio de la iglesia. Eso, el anciano entonces surge en la iglesia como una continuidad de lo que se venía haciendo en la obra
por medio de donde sale nuestro Señor Jesucristo, que es del pueblo de Israel. Esta palabra anciano, ¿verdad?, habla de la madurez y la sabiduría que una persona ya con los años, ¿verdad?, había desarrollado. Madurez y sabiduría. Se está dirigiendo a personas entonces que ya tienen un desarrollo dentro de lo que es la obra local. Entonces se trata ya no tanto de la edad, sino de la madurez y la sabiduría que las personas habían ido adquiriendo por el desarrollo de la obra. En este momento también se está desarrollando en medio de la iglesia el oficio de los pastores, quien era esencialmente una persona que enseñaba, con énfasis en la predicación y la enseñanza. Se destaca la importancia de aquellos, con este primer punto aquí, este primer verso, en el capítulo 5, se destaca también la importancia de los que dedican sus esfuerzos a predicar y enseñar la palabra de Dios. Son personas que tienen una preeminencia por eso, porque hacen un esfuerzo. Miren que aquí no habla del don, sino del esfuerzo que hacen las personas, ¿verdad? Porque ellos tienen un oficio. El oficio de estos ancianos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en 1 de Timoteo 3. Ellos tenían unas condiciones especiales para desarrollar ese oficio, pero también tenían que hacer un desarrollo para poder hacerlo. Entonces, son personas que evidentemente se preparan, ¿verdad?, para desarrollar su oficio. Pedro, ¿verdad?, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y a continuación dice, yo anciano también con ellos. Él pudiera haber dicho, yo el apóstol, Pedro el apóstol, dirigiéndose a los ancianos, pero no, él se coloca en un mismo nivel con los que están allí en la obra, dirigiendo la obra, dando a conocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo anciano también con ellos. Entonces, ya Pedro había tenido toda una vivencia, ¿verdad?, para llegar a este punto de poder escribir esta carta. Ya Pedro había estado con el Señor. Era de esos, él podía haber manifestado que él tenía algún privilegio, alguna posición especial, ¿verdad? Como luego, ya en el siglo V, VI, le asignaron a él como quien hubiese sido el primer papa de la iglesia. Pero él no se dio a sí mismo ningún título. Él solamente dijo, yo ejerzo un oficio. Yo soy anciano, igual que a los que se estaba dirigiendo. Yo anciano también con ellos, pero también dio a conocer su calidad como quién era él. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, cuando él dice que él es testigo de los padecimientos de nuestro Señor, es porque él ya había vivido, había tenido una vivencia que lo hacía tener conocimiento y tener la vivencia de lo que había sido la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando él dice que él es testigo de los padecimientos de Jesús, cuando vio la tortura de Jesús y probablemente la crucifixión y era un participante de la gloria de Dios, probablemente refiriéndose a cuando vio la transfiguración de Jesús allá en el huerto de Getsemaní. Él era testigo presencial de la vida de nuestro Señor. Lo había visto. El Señor nos va dejando pasos que nosotros debemos ir siguiendo. El Señor nos muestra en su vida que Él padeció, que Él no rehusó, ¿verdad?, sino que Él fue fiel a lo que se le había designado a Él para que Él pudiera cumplir. Él estaba con Cristo en el jardín, Él estaba con el Señor Jesucristo cuando fue detenido, fue llevado delante de Poncio, y estaba con Él en la sala del sumo sacerdote. Él lo siguió hasta la cruz, Él lo siguió hasta allí. No tenemos una descripción específica de esa presencia de Él allí, pero nosotros, conociendo a Pedro, ¿verdad?,
Él seguramente estaba allí. ¿Dónde lo podemos ubicar cuando nuestro Señor estaba allá padeciendo en la cruz? Seguramente podemos decir que tal vez pudieron estar ahí entre todos sus conocidos, porque él era una figura relevante y también lo estaban persiguiendo. Seguramente él pudo estar allí entre todos esos conocidos, presenciando la tortura que fue sometido. Entonces él fue un testigo presencial. A Pedro nadie le cuenta cómo fueron las cosas. Pedro nos transmite la tradición de los apóstoles, ¿verdad? Y él sí es testigo presencial de lo que vivió nuestro Señor. Cuando él se dirige a los ancianos, de la iglesia que está en Asia, que está en Bitinia, que está allí en medio de todas esas iglesias, ¿verdad? Entonces él está transmitiendo un testimonio de un testigo presencial de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él puede decirle a los líderes allí: yo vi cuando Jesucristo sufrió y murió, y yo lo vi sufrir. ¿Cuál es la importancia del testimonio de Pedro? Que Pedro trasciende de su personalidad. Pedro, allá en Hechos 2, ¿verdad? Cuando él da ese discurso, uno pudiera pensar, un pescador dando ese discurso. Pero él ya había tenido una vivencia. Y cuando él ve a nuestro Señor Jesucristo sufriendo en la cruz, entonces él asume ese rol, ese papel de ser uno de los 12 apóstoles del Cordero, ¿verdad? Eso que no querían vivir lo que vivió el Señor, ¿verdad? Los que de pronto querían pasar esa copa amarga, ¿verdad? De tener un fin como lo fue el del Señor, él lo vivió en su vida propia, porque él fue también sacrificado. Muchos también vieron sufrir a Jesús, ¿verdad? Pero muchos también dijeron: yo paso. Muchos no dijeron: recibo la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, por el contrario, cuando él ve el sufrimiento, él más quiere servir. Muchos no vieron el significado de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor, ¿verdad? Muchos vieron sus heridas. Muchos vieron al Salvador morir, pero se regresaron por su camino a Jerusalén. Muchos salieron allá al Gólgota, a la calavera, a ver el sufrimiento, pero cuando regresaron, ellos no asumieron esa posición que asumió Pedro para nosotros hoy en día. Por eso es que él puede escribir esta carta universal, porque esa carta es la que nos hace a nosotros poder ser, ¿verdad? Poder ser creyentes en el día de hoy. Porque allí se reveló, ¿verdad? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que fue esa obra tan preciosa para nosotros. Testigo de los padecimientos de Cristo, dice aquí: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pero él no solamente se quedó en el testigo, él también da testimonio, ¿verdad? Es que el Señor nos va dejando los pasos para que nosotros lo vayamos siguiendo, ¿verdad? El Señor sufrió y dejó en Pedro el testimonio. Y Pedro, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos transmite su testimonio, ¿verdad? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hay un mandamiento: apacentar la grey de Dios. Y esta palabra grey, ¿verdad?, que es rebaño, aparece por primera vez en la Biblia, aquí en ese momento. Apacentar al rebaño de Dios. O sea, nosotros somos pueblo adquirido, somos rebaño de Dios. Allá donde nos dice pueblo adquirido, nos está diciendo rebaño de Dios también, ¿verdad? Somos rebaño de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, apacentar
es cuidar. Y ese es el primer aspecto del liderazgo que Pedro resalta para los ancianos. Tienen que ser pastores para poder apacentar al rebaño, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo nos dice, mi rebaño escucha, mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Él es el pastor de las ovejas. Pedro transmite esa palabra del Señor y nos está diciendo a nosotros, a todos, porque todos somos apacentadores, todos somos pastores. En medio de nosotros, el que tenga un poquito de más, le puede dar al que tiene un poquito de menos. Pero no hay uno solo que no tenga que hacer por este mandamiento la obra del Señor, porque es la obra del Señor. Él es el pastor de las ovejas, y esa obra nos la transmite Pedro cuando nos dice acá claramente, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, este es un primer mandamiento que nos da para los ancianos. Esto de pronto surge en Pedro por una necesidad que le deja el Señor. ¿Dónde le deja esa necesidad el Señor a Pedro? Cuando en Juan 21, 15 y 17, en ese pasaje, Jesús le dice a Pedro que demostrara su amor por él. ¿Y cómo le pide que haga eso? Dice, alimentando y apacentando a sus ovejas. Dice en el 21:15, en el versículo 21:15, en Juan 21:15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. No solamente le dice Simón, sino hijo de quién? Hijo de Jonás, hijo de hombre. ¿Me ama más que esto? Y le respondió él, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos son los más pequeños del rebaño. Entonces, cuando él le dice apacienta, primero se acuerda de lo más pequeño del rebaño. Apacienta mis corderos. Entonces, el Señor Jesús le está dando una instrucción a Pedro. Y Pedro la está transmitiendo casi que literalmente a los ancianos de la iglesia. ¿Ves? Pedro le está diciendo a los ancianos, acuérdense primero de que tienen que hacer una obra. Y esa obra empieza por los más pequeños que hay en el rebaño. Cuando el rebaño está reunido y los lobos están alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el rebaño? El rebaño se reúne en un redondel y los que quedan más hacia el interior son los corderos, los más pequeños. Además, eso sirve para cubrirlos del frío. No solamente son los lobos, sino también todas las necesidades que se puedan presentar en medio de la iglesia. Es una labor preciosa que el Señor nos aconseja a través de Pedro, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios. Entonces, Pedro, ¿verdad? Primeramente, el Señor le pregunta y le dice, apacienta mis corderos. Cuida y alimenta a los miembros más jóvenes de la comunidad, especialmente aquellos que son considerados más vulnerables o menos experimentados, ¿verdad? Entonces, el rebaño como tal adquiere una experiencia en la lucha contra los depredadores. El Señor nos aconseja a nosotros, su rebaño, que cuidando a los pequeños, transmitamos la experiencia que hemos adquirido como luchadores también, porque hemos luchado contra el enemigo, hemos perseverado, tenemos una resiliencia, y esa resiliencia nosotros los más antiguos en la iglesia nos pide el Señor, sea para transmitirla, pero también para enseñar a los más pequeños. Cuidar y alimentar a los miembros más jóvenes de la comunidad es especialmente una obra que debe desarrollar la iglesia. Y esto extendiendo el mismo amor con el que el Señor nos trata a nosotros, para que podamos transmitir ese crecimiento espiritual. En el 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes, porque el Señor todo lo sabe, que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Ya las ovejas son para pastorearlas,
Primero los corderos son para cuidarlos, las ovejas son para pastorearlos, para que haya pastoreo, para que haya también cuidado en medio de nosotros, ¿verdad? Es un llamado a la acción que le dice Pedro a la iglesia. El mandato de Jesús es un llamado a la acción para todos los creyentes, invitándolos a demostrar su amor a través del servicio y cuidado de los demás. O sea, todos podemos ejercitar un servicio al interior de la iglesia, al interior de la comunidad. Todos tenemos un don y ese don debemos manifestarlo a los demás. Pastorear mis ovejas es un llamado a cuidar, alimentar, proteger y guiar a otros. Pero esto se hace no de una manera desorganizada, sino con amor y servicio, buscando el bienestar integral, tanto en lo espiritual como en lo físico. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ante la insistencia del Señor, dice aquí el versículo, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Por qué tanta insistencia del Señor? Porque el Señor quería recalcarle esa obra fundamental que él tenía que hacer, él como Pedro tenía que hacer. Y entonces Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces el rebaño, ¿verdad?, tiene una experiencia y aprende, pero el rebaño también, para los pastores hay una exigencia. Deben estar pendientes, deben ser el atalaya, deben ser los que están ahí para cuidar, para proteger, para apacentar a las ovejas, llevarlas a los buenos pastos. El pastor debe conocer el territorio en el cual se mueven las ovejas. Si hoy hay una sequía aquí, me voy para allá, ¿verdad? Si los lobos me atacan por este lado, yo me muevo hacia este otro lado que está más protegido. Si vienen circunstancias atmosféricas, vienen las tormentas de nieve, ¿hacia dónde me voy a ubicar? Pues tengo que irme hacia las cuevas. Entonces tengo que ubicarlo en mi territorio, ¿verdad?, para poder cuidar a las ovejas. Un pastor espiritual hace su trabajo en dos maneras principales. El primero es alimentar a las ovejas. Jesús enfatizaba esto a Pedro. Y otro aspecto del trabajo es atender a las ovejas, lo cual significa guiar, nutrir y cuidar a las ovejas. ¿Cómo se hace para guiar? Hay que ofrecer dirección y consejo basado en los principios de la palabra, porque uno, como lo decía cuando empezaba la enseñanza, no puede basar la enseñanza, el consejo en prácticas, en conocimiento que uno tenga, sino que uno debe basarse en los principios del Evangelio, no ejerciendo una autoridad, y esa autoridad en medio de la iglesia que se ejerza tiene que ser con el corazón del Señor Jesús, no con mi corazón. No ejercer una autoridad desmedida, sino dando pie a que los hermanos puedan desarrollar sus dones, su servicio, con buena voluntad y autonomía. Es necesario preservar la autonomía de los hermanos para que los mismos hermanos manifiesten hacia dónde van a dirigir sus pasos. Yo no puedo decirle a un hermano: hermano, ve a Pakistán, que allá está la obra del Señor desarrollándose. Tú eres un misionero, ve a Pakistán, en Irán. Hay una obra muy preciosa que se está haciendo en Irán. Allá hay cristianos, allá hay hermanos en la iglesia. Pero yo no puedo decirle, hermano, motivar a un hermano joven o adulto para decirle: mira que la obra misionera hay que llevarla a cabo, que es la obra que el Señor quiere que tú hagas. No, hay que dejar que de manera autónoma el hermano guíe su corazón y principalmente el Señor guiando al hermano, ¿verdad?, para que él pueda hacer esa obra. Debe cuidarse a los hermanos. Hay que protegerlos de los peligros espirituales y velar por el bienestar emocional de los miembros de la iglesia. Básicamente, esto hay que proteger a la iglesia y a los hermanos de falsas doctrinas, que pueden ser inspiradas por la humanidad que nosotros tenemos. No se debe tener señorío, dice
en el versículo 5, 2, 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y ese ejemplo debe estar basado en manifestar las obras que el Señor nos ha dado para que hagamos en medio de la iglesia. Jesús es uno que está dispuesto a dar su vida por las ovejas y uno que se preocupa por ellas genuinamente, está interesado en ellas. Aquí hay una manifestación de una obra que se hace cuando aparecen personas que manifiestan de pronto tener una intención, pero esa intención está mediada en el corazón de ellos de pronto por lo que son las necesidades. Una persona que está en la obra como anciano, de pronto la iglesia es la que debe decidir cómo debe soportar a ese hermano, para que de pronto el corazón del hermano no se desvíe, ¿verdad? Nosotros tenemos el testimonio acá de hermanos tan preciosos que nos muestran precisamente ese accionar que hace la iglesia con ellos, ¿verdad? Entonces la iglesia le aporta a los hermanos que salen, pero los hermanos no están guiando a la iglesia como uno escucha que se hace en algunos sitios, en muchos sitios, ¿verdad? Sobre todo con respecto a lo que es la parte económica. Entonces a los hermanos se les está cuestionando cuando le dicen con respecto al diezmo, tú eres deudor del Señor, para incentivar a que los hermanos ofrezcan, den. Y es algo tan reiterativo, sobre todo por lo reiterativo, ¿verdad? Que uno siente que el corazón de los hermanos a veces se apabulla, se ve muy fuertemente afectado por esas circunstancias. Ahí es donde uno dice que esa parte que el Señor nos llama sobre aquellos que son asalariados en medio de la iglesia, ¿verdad? A veces tienden a tergiversar esa parte de el testimonio que nos dan en la iglesia. Ellos nos dan un testimonio, ese testimonio, como si fuese algo pues muy yo diría que exageradamente ejercen presiones sobre los hermanos, y ahí se manifiesta como una obra de iniquidad, una obra que no corresponde a un anciano que esté siendo dirigido por el Señor. Y entonces siempre hemos tenido ancianos acá en la iglesia, y esos ancianos para nada han utilizado esa parte de la palabra del Señor para pedir, para exigir. Siempre teníamos en nuestro hermano Gino y lo menciono a él porque fue un anciano precioso, sigue siéndolo a través de sus enseñanzas, y él nos manifestaba a nosotros cuando había alguna necesidad en la iglesia: si puedes, si el Señor lo pone en tu corazón, si tú quieres, ¿verdad? Y eso no era constantemente, eso eran circunstancias especiales que se presentaban en medio de la iglesia. Entonces, cuando hay necesidades económicas, que esas necesidades económicas no sean las que orienten el accionar en la iglesia, porque puede causar mucho daño. El asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, dice acá en Juan 12, el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿verdad? Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco sus ovejas, y las mías me conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas los conocen a él. Entonces, para Pedro el trabajo de ser un pastor, un poimén, en griego dice acá la palabra, también podría ser entendido como el ser un cuidador. Esta palabra de liderazgo
proviene a la iglesia de la cultura griega y se refiere a alguien que vela por la misma. Porque es necesario que el obispo, como tal, sea administrador de Dios y que no sea soberbio, no sea iracundo, no pendenciero, no codicioso. Y aquí hay una palabra bien preciosa que nos dice: no codicioso de ganancias deshonestas. El obispo, ¿verdad?, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Los pastores deberían hacer su trabajo no por ganancia deshonesta. La ganancia deshonesta lleva a que la ganancia sea el motivo para servir como pastores. Entonces, Pedro nos advierte, ¿verdad?, sobre estos pastores, estos malos pastores, que no están para servir, sino que su motivo es la ganancia. Y esa ganancia es la deshonesta. ¿Por qué? Porque no tienen en su ánimo el servir, ¿verdad? Pedro nos dice que el que quiera ser mayor en la iglesia, que sirva. Entonces, estos que son pastores por salario, ¿verdad?, tienen como su motivo para ser pastores el obtener ganancia deshonesta, el obtener la ganancia. Ellos deben servir con ánimo pronto. Los pastores deben estar dispuestos a servir sin importar la compensación financiera. Hay necesidades y la iglesia debe proveer para esas necesidades. La iglesia también tiene que estar atenta a los pastores. No estoy diciendo que la iglesia no deba estar atenta a los pastores. La iglesia debe considerar también que los pastores que se dedican de tiempo completo a la obra de la iglesia también tienen necesidades. Y entonces ahí es donde debe estar también esa obra de apoyo, de amor, porque es una obra de amor también, el aportar, porque ya Pedro y especialmente Pablo también nos hablaban acerca de estas necesidades. Cuando ya la iglesia de Macedonia decidía apartar, no solamente mandar, sino que tenían en su corazón, tanto tenían a los pastores, que ellos apartaban constantemente una parte de sus ingresos para tener cómo mandar a los que estaban en la obra. Entonces el Señor nos advierte de que el anciano no debe tener señorío sobre las ovejas. Las ovejas no son del anciano, no son del pastor. Las ovejas son de nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos sí tienen una autoridad. En la iglesia primitiva los ancianos empiezan a ejercer esa autoridad, pero lo hacen con amor. Entonces, el pastor tiene una herramienta esencial, que es el callado. Pero para nosotros, el pastor, la herramienta del pastor, el callado del pastor, para defender a los hermanos, es la obra que hace el Señor Jesucristo en su corazón. El corazón es la guía para el pastor. El callado es la herramienta que utiliza el pastor cuando está con las herramientas, cuando está con las ovejas. Quiere apartar a las ovejas, quiere defenderlo de los lobos. El pastor tiene su callado, ¿verdad? El pastor en la localidad, ¿verdad?, debe tener un corazón que sea el que le sirva de herramienta para poder hacer esa obra que hace el pastor con las ovejas allá en el campo. El Señor le ha dado una responsabilidad espiritual a ciertos individuos, a ciertos elementos dentro de la iglesia para que ejerzan una autoridad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. Nosotros, los que obedecemos al Señor, los que estamos en la iglesia del Señor, donde somos ovejas de su rebaño, del príncipe de los pastores, recibiremos una corona incorruptible de gloria. Al que haga bien su labor, el Señor le dará una corona incorruptible de gloria. Recordemos que el Señor lo que recibió fue una corona de espinas, ¿verdad? El Señor a nosotros no nos trata como
los seres humanos los tratamos aquí. Cuando una persona hace bien su labor, el Señor nos regala, nos da, nos reconoce una corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sabes? Pedro les recuerda a los pastores de la iglesia que un día darán respuesta a su príncipe de los pastores, quien querrá saber qué es lo que hicieron por su gremio, por su rebaño. Para los pastores es importante reconocer que ellos guían a las ovejas de Jesús. Él es el pastor, Él es el obispo. En ese sentido, el pastor cristiano no trabaja para las ovejas, sino que trabaja para el príncipe de los pastores, ¿verdad? Es un cuerpo colectivo, una corporación, donde el Señor es la cabeza y el cuerpo, todos, ¿verdad?, respondemos a esa cabeza. Aquí en el capítulo 5:5 dice, y trata a los jóvenes, dice, e igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué implica para los jóvenes? Estar sumisos, humildes. Dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, los jóvenes se colocan delante del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, el joven debe llenarse de paciencia, porque hay un trámite que hay que hacer, ¿verdad? Entre que uno es joven y es anciano, hay un tiempo, y ese es el tiempo precioso en el que el Señor obra en los corazones de los jóvenes. Los hace adquirir la experiencia, tener la vivencia, reconocer las circunstancias, de tal manera que el joven se va preparando en ese tiempo donde el Señor le da esa oportunidad. ¿Por qué? Porque el joven, en la presencia del Señor, el Señor ya sabía que iba a pertenecer a la iglesia. Los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, y todos, pero dice también, todos sumisos unos a otros. O sea, no es que le dé una preeminencia al anciano sobre el joven, sino que hace que en la voluntad de Dios todos podamos cooperar, los unos con los otros, ¿verdad? Cada uno va a tener una oportunidad, y en ese tiempo el Señor estará obrando en medio de, donde están los jóvenes, están los ancianos, están los varones, están las mujeres, ¿verdad? Las varonas, pero todos unidos, somos el cuerpo del Señor, y todos unidos debemos ir en una misma dirección. Entonces, cuando se habla de humildad, es delante de la voluntad del Señor. No ser soberbios. Cuando aquí hay un joven que ya recibió al Señor, ese joven se ha colocado en una posición de humildad. ¿Delante de quién? No de un hombre, sino delante de la voluntad del Señor. Para recibir de Él, para ser criado por Él. En medio de nosotros, la obra que nosotros hacemos es de servir de fortaleza, servir de guarda, servir de orientadores, para con la experiencia que ya hemos tenido, poder orientar a los más jóvenes. Los jóvenes entonces reciben con humildad, y lo reciben cuando se han colocado ya, porque si están aquí en la iglesia, porque ya se han colocado delante de la voluntad del Señor con humildad, ¿verdad? Entonces hacen parte ya de ese ejército de ese ejército de soldados que andan arrodillados haciendo la voluntad del Señor. Entonces, esa es una obra preciosa que ya el Señor ha empezado a hacer en medio de los hermanos jóvenes, y nos dice a nosotros, sumisos unos a otros. Entonces los ancianos también tenemos que ser sumisos, y tenemos también que colocarnos delante de la voluntad del Señor de rodillas también, para poder cumplir con esa voluntad.
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el reconocimiento, ¿quién lo hace? El Señor, ¿verdad? Porque Él va a hacer su obra. Él no es un Señor que no cumple. Él es un Señor cumplidor. Y si Él dice que los va a exaltar, los va a exaltar. Los va a sacar adelante. Porque además para todos el Señor quiere que seamos llevados a la estatura del varón. Entonces Pedro dice acá que igualmente jóvenes están sujetos, pero al final continúa y dice, y todos, o sea, cuando él dice jóvenes, después él analiza y dice, no, todos sumisos unos a otros, no solamente para los jóvenes. Revestidos de humildad. Entonces la humildad es demostrada por medio de la sumisión a Dios. Es la habilidad de guardar alegremente nuestra propia agenda. Tenemos una agenda, nuestra propia agenda. Como personas tenemos una agenda. Pero nosotros guardamos, abrimos espacio en esa agenda. Y el Señor le dice a los jóvenes, abran espacio en su agenda, señores, para que podamos, para que los jóvenes puedan cumplir con esa voluntad. Esfuércense todo lo posible, dice el Señor. El pastor se debe esforzar en servir a la gente. Y la gente en servir a los pastores. Y que no haya ninguna contención, sino que haga lo máximo para poder llevar el provecho de todo lo que el Señor nos da. Revestidos con humildad. Entonces el Señor nos pide que seamos revestidos con humildad. Revestidos de humildad. Dice, revestido se traduce en una palabra rara que se refiere a un esclavo poniéndose un mandil antes de servir. Entonces nosotros, el Señor nos ve, pero como esclavos de su obra, ¿verdad? Dispuestos, con el atavío que se requiera. El mandil es algo que te va a proteger. Tú te colocas un mandil de cuero cuando estás trabajando, por ejemplo, estás trabajando con fuego. Y eso te va a proteger del fuego y de todas las que salgan. Si yo estoy trabajando con soldadura eléctrica, entonces chisporrotea toda la soldadura, y si yo no estoy protegido, bien protegido, para hacer la obra, ¿verdad? Para soldar, para poder juntar las partes que están separadas, yo tengo que coger y ponerle el chorro de soldadura en medio de las dos partes para que se puedan juntar. Pero para hacer eso, si yo no tengo una máscara especial para protegerme los ojos, si yo no tengo un sobre todo que me proteja de las esquirlas, yo me voy a quemar. Voy a recibir toda esa candela encima. Entonces hay algunas marcas para determinar la humildad. Hay personas que de pronto nosotros algunos podemos sentir que somos humildes, pero en realidad estamos resistiendo la voluntad del Señor y nos estamos haciendo soberbios. Entonces, hay algunas marcas de la humildad. Dice, la humildad debe realizar los servicios más pequeños que haga la localidad, que haga la iglesia. Se debe estar consciente de que no podemos hacer nada apartados de Dios. Si somos humildes, reconocemos que Dios está obrando constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, reconocemos, ¿verdad?, que no podemos hacer nada apartados de Dios. Entonces, es una condición que nos hace reconocer la obra constantemente, no en un momento dado, sino que constantemente, ¿verdad?, reconocemos que nada podemos hacer apartado de Dios. La voluntad de ser ignorados por el hombre. Entonces, una marca de humildad es que no me moleste yo porque el hombre no me reconoce el servicio que estoy prestando. Yo lo hago porque me nació hacerlo, porque el Señor me lo puso en mi corazón, porque es la voluntad del Padre y yo la recibo. Yo puedo percibir que hacer esto, ¿verdad?, es una obra para el Señor. Entonces, el ser ignorado por los hombres a mí no tiene por qué molestarme. Entonces, la voluntad del Padre, ¿verdad?, que Él es el que me reconoce. Recordemos que al que le sirve al Señor, Él allá le tiene una corona de
gloria, una corona de gloria. Cuando los atletas competían allá en la antigüedad y hoy en día compiten, ¿verdad? Entonces el atleta se abstiene de muchas cosas. Un boxeador, el boxeador tiene unos límites en cuanto al peso. Si el boxeador participa en una categoría de 60 kilos, no se puede pasar ni un gramo cuando lo pesa. Él va a combatir en un combate de boxeo y los pesan a los dos. El límite es 60 kilos. Si él se pasa un gramo, lo descalifica, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer él? Pues un día antes comer solamente un yogurcito por allí o algo, porque si se pasa de los 60, porque hay la propensión de algunos a hacer, normalmente están en 65 kilos y cuando van a boxear bajan a 60 kilos para dar el peso exacto que les piden. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Restringir la comida. Así es, el Señor nos pone a nosotros también, ¿verdad? El tener esos límites, deshacernos de algunas cosas para poder cumplir con los límites que nos pone el Señor. Entonces, ¿qué pasa con el combatiente? Se restringe, pero va al combate y sale victorioso. Y cuando sale victorioso, entonces le dan una corona. En los tiempos aquellos era una corona de laurel, en los tiempos de hoy es una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Al que gana en los Juegos Olímpicos, aquí en Colombia se le reconoce una pensión, pequeña, pero le reconocen una pensión a como era antes, que no le daban nada, ¿verdad? Entonces el campeón olímpico recibe una pensión económica, ¿verdad? El Señor a nosotros nos pide que nos limitemos en algunas cosas, pero en cuanto a la fe, nosotros tenemos que ser exuberantes creyéndole al Señor. Nosotros tenemos que manifestar nuestra fe para perseverar, para no dejarnos atribular del enemigo, porque el enemigo tiene un objetivo. El enemigo tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos seguir y manifestar estas marcas de humildad. Debemos participar de todos los servicios que hay en la iglesia. Si podemos participar de los servicios de la enseñanza, participamos de los servicios de la enseñanza. Pero si podemos participar de ir y visitar a un hermano y acompañarlo en la oración, ese es el más grande servicio que le podemos prestar a la iglesia. Los hermanos que participan de la oración son unos hermanos preciosos que nos proveen a nosotros muchas bendiciones, porque el Señor nos manda que estemos orando constantemente. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, caminar con nosotros. Y ese caminar lo hace el Señor a través de su favor. El Señor, cuando nos ha llamado, nos ha regalado la salvación por gracia. Y por gracia es un favor inmerecido. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque el Señor nos ha considerado. Entonces nosotros debemos andar en humildad, pero también debemos andar resistiendo la obra del enemigo. Y nosotros permitimos que el enemigo haga una obra muy grande cuando nosotros nos mostramos orgullosos, ¿verdad? Si el Señor nos regaló de gracia, nosotros no podemos manifestar orgullo por ello. Si el Señor nos ha guardado por gracia, por amor, por su obra que nosotros no hemos merecido, entonces el Señor nos pide que dejemos el orgullo a un lado. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. Son enemigos eternos. No puede ser. El orgullo demanda que Dios me bendiga en base a lo que yo pienso que merezco. Yo me merezco algo. Eso es ser orgulloso. De Dios yo no merezco nada. Él, por su gracia, ¿verdad?, me ha permitido recibir la salvación. Y esa salvación es eterna. Que nunca nadie le venga a robar su salvación, hermano. La salvación que recibimos del Señor es eterna, es para siempre. Que si nosotros nos mostramos orgullosos, ¿verdad?, entonces el Señor va a tratar con nosotros. El orgullo, dice en los apuntes que yo tengo acá, dice que es
es algo que se aloja aún en las almas más serias. Aunque hablamos de él como un hombre, decimos de él, a veces lo disfrazamos el nombre del orgullo, lo llamamos libertad. Entonces, cuando yo estoy frente a mis padres, ¿verdad? Es que yo quiero tener libertad. Cuando yo estoy frente al mundo, yo quiero tener independencia, ¿verdad? Ahí se meten las doctrinas, toda la falsa doctrina del feminismo, la falsa doctrina de libertad religiosa. Se mete mucha cosa por medio de ese sentir del orgullo. Independencia y confianza en sí mismo. Empoderamiento. Hoy el empoderamiento, ¿verdad? Los jóvenes están empoderados, con empoderamiento terriblemente uno, la desviación tan grande que hay en medio de la vida, ¿verdad? Es tremendo la obra que hace el enemigo a través del orgullo. Esa es obra del enemigo, ¿verdad? Y a veces uno se quedó en el tiempo pasado permitiendo que esas cosas pasaran, ¿verdad? Entonces nosotros, orgullosos nosotros en Cristo Jesús, orgullosos de nuestra humildad, para que el Señor pueda manifestar su voluntad en medio de nosotros. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer nada para Dios, Él hará algo de ti. El camino hacia la cima de la escalera es empezar desde abajo. Eso lo dice Spurgeon, ¿verdad? De hecho, en la iglesia de Dios, el camino para subir es bajar. Pero el que es ambicioso de estar en la cima, en poco tiempo, se encontrará en el fondo. Esa es una cita de Spurgeon, ¿verdad? Charles Spurgeon. Entonces el Señor nos exaltará en un tiempo determinado. Si Dios nos tiene en un lugar de humildad, en este momento debemos someternos al plan de Dios. Él sabe que cuando fuere tiempo nos exaltará, aunque a veces pensemos que conocemos el tiempo mejor que Dios. Señor, eso es para allá. Entonces, el Señor te dice, espera. Hay que tratar con humildad al Señor. A veces las situaciones se presentan porque estamos sobrecargados de nuestras propias preocupaciones y cargas. Entonces no podemos darle oportunidad al Señor, no podemos abrir la agenda al Señor para que Él llegue y nos guíe. Tenemos muchas situaciones que manifiestan eso. Hay muchas ansiedades que no podemos echar sobre Dios. Y la palabra de Pedro nos purifica en esas ansiedades impías, porque Pedro manifiesta. Dice aquí en el capítulo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el Señor, a través de Pedro, ¿verdad?, nos dice, echa toda vuestra ansiedad. Echar es un término fuerte, ¿verdad? Oiga, arroja sobre el Señor. Dale al Señor todas esas ansiedades. Todas esas ansiedades que tú tienes pueden verse manifestadas, por ejemplo, estoy preocupado de que nunca tendré dinero. Quiero tener un gran ahorro, Señor, dame un gran ahorro para yo poder ayudar a mis papás, para poder llevarle a mis hijos, para poder llevarle a mi esposa, a mis hermanos que están en necesidad. Esas son ansiedades que nos colocan a veces, y no tanto de nuestro corazón, sino que las necesidades afirman. Entonces, esas preocupaciones, dice Pedro, déjaselas al Señor, échalas allá en el Señor, que Él te va a proveer en su momento. Estoy agobiado porque otros disfrutan de los placeres pecaminosos y yo no. Todo el mundo derrumba y yo allá en la casa, no, pues, bueno, yo gracias, siempre fui así, no me preocupo de que todo el mundo ande emparrandado y tal, ¿verdad? Pero eso a veces agobia, porque no es la parranda, no, es ir a un sitio, mira, el centro comercial, qué bonito que está. Cuando es la parranda, pues uno puede decir, no, esto no.
Pero cuando es el sitio, el centro comercial donde la gente va y consume allá en el sitio mejor del centro comercial, y yo no puedo hacerlo, esa es una carga que tengo que llevar así, ¿verdad? A veces esos placeres pecaminosos son cosas que se van así como muy dulcemente se van metiendo. Estoy preocupado porque no soy famoso. Entonces yo cantaba una canción por allá, vallenata, mi niño se creció, tal, y yo quiero que él sea escritor famoso y que él sea no sé qué, cantante famoso, pero ni va a ser cantante, pero está aquí en medio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, oiga, estoy preocupado porque no soy famoso. En mi juventud quería ser famoso, quería ser, ni siquiera era famoso como cantante en regular, sino que quería ser jugador de béisbol. Y le dediqué muchas madrugadas. Levantábamos tempranísimo pero eso también me ayudó, porque en esos tiempos apareció la droga. La droga fue algo terrible que una generación entera se perdió, y muchas generaciones se han perdido en la droga. Pero particularmente a mis hermanos, mis primos, mi familia, el estar en el deporte, eso me ayudó, para no estar en la cosa que no tenía que estar. En la parranda ya sí había mucha droga, en el deporte de pronto no tanto, pero también estaba ayudándonos ahí la mano del Señor con los papás que estaban ahí. Cuando el papá le decía a uno, no va a ir para allá, allá podía estar la chica más preciosa, la chica más, pero yo no iba a ir para allá porque mi mamá, sobre todo mi mamá, con mano de hierro, decía, no, y no se iba. Y mi papá estaba ahí apoyando en todo sentido, porque ella tenía autoridad, tenía mandato sobre nosotros. Y si ella decía que no, no iba. Y si lo más que nos llamaba la atención era irnos para el río, porque el río pasa por el patio de la casa, y el río viene de la sierra, y viene con agua fría, y esos calores de 40 grados, ¿quién se lo aguantaba? Pero el río era un peligro, porque crecía en cualquier momento. Ustedes escuchan la noticia de Santa Marta, dice, el río se creció y se llevó a una persona. Estaba bañándose y imprevisto creció el río. Así de sencillo, estaba bañándose y de improviso el río se creció, se la llevó. Entonces mi mamá estaba ahí pendiente y mi papá dándole todo el apoyo. Y mi papá estaba trabajando, pero era un binomio que trabaja. Binomio es el jinete y el caballo, ¿verdad? Que juntos tienen que competir. Entonces ese binomio tiene que conocerse perfectamente para poder saltar 3 metros, una valla de 3 metros, poder correr a mucha velocidad. Ellos eran un binomio y trabajaban así, pero era para nosotros sentir la autoridad y de pronto nosotros en nuestra juventud cogíamos y nos íbamos para el río y nos volábamos. Incluso nos volábamos del colegio, teníamos algo para decir, nos pegamos la leva. Allá en el puerto, ¿verdad? La leva es un mecanismo de retención de personas para picarlos para allá, pues cuando salían los buques y se llevaban a la gente a la fuerza. Nosotros decíamos ese término para decir, nos volamos del colegio. Claro, ahí estaba la autoridad del director del colegio y estaba la autoridad de los papás de uno. Eso no quedaba impune, había un castigo, ¿verdad? Y era fuerte porque en esos tiempos a uno le daban 20 reglazos con una tabla bien gruesa así de 2 dedos de madera, y entonces lo cogían, el castigo está ahí. El Señor no nos va a castigar como nos castigaba el profesor de la escuela, porque nos pegamos la lengua. Si no estamos en la comunión de los hermanos, ¿dónde podemos estar? En las cosas del mundo. Y el mundo nos va a castigar porque ahí está el enemigo. Ahí está el enemigo esperando. Ahí está el río con su frío tan sabroso y te coge, te lleva y te ahoga, ¿verdad? Ahí está la mamá de uno, que Dios gracias no la tuvo ahí. Hoy en día uno no ve a las mamás en la vida de los jóvenes, por más que quieran hacerlo. Hay tantas cosas que
uno normalmente hoy en día escucha a las muchachas hablándose entre ellas, mi amor para arriba, mi amor para abajo, la una con la otra con la otra. Los muchachos, ni se diga. Hay tanto facilismo. El facilismo es una obra del enemigo para engañar, para esclavizar a las personas, ¿verdad? Entonces, hoy el tener relaciones, eso es muy fácil. Y ni siquiera son los jóvenes los que tienen que andar proponiendo tener relaciones, sino que hoy en día, como están empoderadas las muchachas, entonces ellas son las que se lanzan a conquistar. Estoy agobiado, dice uno, porque no puedo vengarme de aquellos que me han hecho mal. Y entonces ahí están todos los grupos terroristas tratando de conquistar sus espacios, porque ellos son los que van a liberar a la nación del mal que le han hecho a ellos, del mal que le van a hacer a los demás. Ellos son los que van a libertar, ellos son los libertadores. Es una obra que se hace en el corazón de las personas. La codicia, la ira, el orgullo, la ambición, la testarudez. Testarudo es aquel que no recibe las cosas de aquellas personas que tiene a su alrededor, pero también testarudo y tárrico son dos cosas que hacen necio a la persona. Esas cosas tienes que ponerlas delante del Señor para que el Señor mismo te redima de ellas. Esas cosas de pronto no van a admitir oración. Dice, hay que echar estas cosas, esta obra de nuestro ser, de nuestro carácter. Muchas veces es así, es de nuestro carácter, ¿verdad? Debemos colocarla delante del Señor. Arrójala lejos de ti. Entonces las presiones y las cargas de tu vida son muy pesadas y difíciles y necesitan mucho esfuerzo para ponerlas sobre Jesús. Tenemos dos manos. En esta mano tenemos la oración y en esta mano tenemos la fe. Con la oración, ¿verdad? La oración es como el capitán cartero que lleva el mensaje delante de nuestro Señor, nuestras peticiones. Y la mano de fe, la oración, ¿verdad? Le pide a Dios ayuda. Y la fe cree que Dios puede hacer lo que le estamos pidiendo. Y que lo hará, porque Él es fiel y Él contesta las oraciones. Entonces, la oración lleva la carta, lleva los problemas, lleva la aflicción ante el Señor y abre el presupuesto del Señor, ¿verdad? El Señor tiene un presupuesto muy grande porque es Él el dueño de la vida. Él es el dueño del todo. Y Dios, porque estamos en el cuidado de Dios, nosotros tenemos un Dios que nos cuida. Hay otros dioses. Allá en el Partenón, en Grecia, hay muchos dioses, ¿verdad? Pero ninguno de esos dioses cuida de sus creadores. Nosotros los cristianos tenemos la voluntad de Dios para servirnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros. Entonces, tenemos un Dios que nos cuida y esa es una de las diferencias más importantes que tenemos con las otras creencias. Tenemos un Dios que nos cuida. Los otros tienen un Dios que les pide, un Dios que los hostiga. Nosotros tenemos un Dios que nos da. Tan grande sacrificio hizo Dios que nos dio a su Hijo, el unigénito del Padre. El mundo nos ve y nos ve como un espectáculo, así como los ángeles también nos ven. El mundo ve a nuestros hijos, el mundo nos ve a nosotros como hijos y según nos vean a nosotros como hijos, van a considerar a nuestro Padre. Oiga, ¿será que su padre no está pendiente de su hijo? ¿Será que el padre no le da a su hijo? Si el hijo le pide pan,
¿Será que el padre le va a dar una serpiente, le va a dar una piedra? El mundo está viendo cómo es el comportamiento de los hijos y el comportamiento de los hijos, nosotros como hijos delante del Padre. Reflejamos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, si nosotros no le abrimos agenda al Señor, estamos haciendo quedar mal es al Señor. Yo me comporto como quiero. Ahí está el empoderamiento, ahí está la libertad, ahí está, ¿cierto? Yo soy así, yo soy un cristiano liviano. Pues usted de pronto no se puede ver a sí mismo, pero todo el que está alrededor suyo está diciendo, mira, ese es el cristiano. Ese es, ¿verdad? Y ahí está el objetivo del diablo. El diablo tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo? El diablo se comporta con nosotros como león rugiente. Satanás es un león, quien tal vez ruja, pero el Señor le quitó los colmillos. ¿Quién puede decir cuándo le quitó el Señor los colmillos a ese león rugiente? Allá en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Cuando el Señor lo clavaban en la cruz, allá se estaban clavando los decretos que estaban en el mundo contra nosotros. El Señor hizo una obra prodigiosa en la cruz. Allá le quitó los dientes, las garras, los colmillos a ese enemigo, a ese león. ¿Verdad? El diablo está vigilante, pero el Señor más aún. Para un madrugador, otro que no duerme. El Señor está con nosotros todo el tiempo. El diablo es finito, nuestro Señor es infinito. A Él nada lo puede contener. El diablo fue reducido a las profundidades del abismo. ¿Recuerdan? Que el Señor lo redujo a las profundidades. Él mandó a un ángel que lo encerrara allá en el abismo. ¿Verdad? El adversario, nuestro adversario, es nuestro adversario. Anda alrededor de nosotros. Él quiere devorar. Pero dice el Señor, al cual resistid firmes en la fe. Eso lo dice en el 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando a quien devorar. Si nosotros somos libres y somos andariegos y andamos y no nos congregamos y no nos reunimos y no estamos leyendo la palabra y no estamos pendientes de ese crecimiento que el Señor nos pide y que los pastores tienen que procurar para las ovejas y para los corderos, ¿verdad? Si nosotros nos descarriamos, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué nos dice aquí Pedro en el 9? Al diablo, a este león rugiente, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? Entonces el Señor Jesucristo sufrió y en su sufrimiento nos mostró un camino a nosotros. El Señor va dando pasos y nosotros vamos siguiendo esos pasos. Él sufrió, nosotros habremos de sufrir, porque está escrito, ¿verdad? El diablo anda alrededor de nosotros porque es un ser finito. Yo otra vez vuelvo y lo repito. El diablo es un ser finito. Pero ¿cómo puede hacer tantas cosas? Legiones de maldad. ¿Verdad? Entonces él se sirve de sus esclavos, de esas legiones de maldad. Y esos esclavos, esos principados, esas potestades, extienden la influencia del diablo por todo el mundo y en cada aspecto de la vida.
El Salmo 91.3 sugiere que Satanás puede venir a nuestra contra como un cazador de aves. ¿Qué hace el cazador de aves? Hay una jaulita que se le llama la trampa, ¿verdad? Y ahí dentro de la trampa le ponen comida y levantan la puerta. Cuando el ave entra y se come la comidita, la puerta se cierra y ahí queda atrapada el ave. El cazador está allá lejos mirando. Él no está ahí encima, él está lejos mirando. El cazador de aves hace eso, es inteligente, conoce la necesidad del animalito, y el animalito imprudentemente va y se mete, ¿verdad? Él era libre, andaba volando por los aires, pero tenía necesidad de algo, y el cazador se aprovecha de esa necesidad del animalito, ¿verdad? Entonces uno hizo eso mucho porque ahí al lado del patio de la casa era la selva, entonces iba uno y ponía la trampa y capturaba a los animalitos, solo por el gusto de escucharlo cantar todos los días, a toda hora en el patio de la casa, ¿verdad? El diablo lo hace porque ese es su objetivo, capturar las almas, las vidas de las personas y someterlas bajo su autoridad y su dominio. ¿Cómo? Esclavizando a las personas a través de los vicios, a través de las necesidades que la misma persona se pone. Hoy en día tenemos la publicidad engañosa o no, ¿verdad? Pero la publicidad es influyente, nos mete cosas en la cabeza. Cuando uno va por la calle y le hacen una encuesta, entonces hay algo que se llama primera mención. ¿Cuál es la marca de carro que más te gusta? La Chevrolet, la tal. ¿Cuál es lo que se te viene primero a la cabeza? ¿Por qué tienes algo en la cabeza? Porque la publicidad te está impactando. Cuando hacen esa medición, están midiendo es la profundidad del impacto que hace una marca en tu recordación. Se te viene a la cabeza. ¿Sí? Primera mención. Top 10. Yo quiero tener más dinero. Yo quiero tener un viaje. Yo quiero, se me va a dar la vida en deseos. ¿Verdad? Entonces, el diablo, es un león, ¿verdad? Y está rugiendo. Él ruge por medio de la persecución. Entonces uno escucha y a mí me atrapa mucho las noticias y entonces estoy pendiente de los hermanos que están siendo en Nigeria, están siendo incinerados, pero bendito sea el Señor que detrás de eso, ahí en el fondo de la noticia, dicen los hermanos, las personas cantaban himnos y alabanzas al Señor. Pero a mí me impacta mucho eso, ¿verdad? Niños sacrificados en ese contexto de tanta violencia. Ahí está el león rugiente por medio de la persecución. Aquí en Colombia pasan cosas. Entonces a veces nos ponemos afanados porque el Congreso esto, porque el Congreso aquello. ¿Quién fue el que dijo que la familia ya no era papá y mamá? ¿Quién fue el que le dio reconocimiento a otra estructura que no es la natural que Dios determinó? La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado. Hay un proceso de sucesión, una sucesión que estoy haciendo. Entonces yo le escribo a mi hermana, Estado Civil, viudo. Entonces ella me devuelve el mandato. No, ya no hay ese Estado Civil. El Estado Civil es soltero. Oiga, pero ¿en qué momento? O sea, el tema, ¿verdad? Así como afectaron la estructura de la familia, que ahora la estructura de la familia, un hombre y un hombre, una mujer, o lo que sea, ¿verdad? O un caballo con... ¿Cierto? O el que se cree perro con el otro que se cree no sé qué cosa. Entonces, esas estructuras de poder, ¿verdad? Uno pasa desapercibido de esas cosas. Resulta que tienen pactos, que hacen tratados, y entonces ellos aquí en Colombia, para que los reconozcan a nivel internacional como
los togados, entonces se ponen esa toga, y, bueno, esa solemnidad y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ellos tienen que hacer normas, hacer a través de interpretación, no pasa ya por el Congreso ni por el Senado, sino que las Cortes a través de interpretación, ellos nos cambian la vida a nosotros, y nosotros hemos pasado desapercibido eso. Cuando surgen leyes que restringen la predicación o afectan la constitución de la familia a través de doctrinas jurídicas, eso es la obra del enemigo. Eso es los principados, las potestades que están obrando de manera oculta, ¿verdad? Hay unos que sí se muestran, pero estos son ocultos. Estos están por debajo de bambalinas, haciendo su obra. Entonces, el león ruge, pero nos meten las cosas así. Hoy, a pesar de que hay una asociación de consumidores que alertan sobre el uso del potasio, del azúcar, el abuso ¿verdad? Y le ponen ya. La lucha fue para que le pusieran un letrero que decía esto contiene exceso de potasio, esto contiene exceso de azúcar y de sal. Pero nosotros pasamos inadvertidos sobre eso y seguimos consumiendo más y más. Esos alimentos no contienen proteínas, vitaminas, ¿no? Alimentos insulsos hay. Un día en Francia capturaron a un señor con los hijos que le daba galletas y Coca-Cola a los hijos de comida. Los hijos estaban a punto de morir cuando los fueron a visitar. Entonces, el objetivo de Satanás, como él está buscando a quien devorar, entonces él quiere devorar. Cuando sentimos opresiones, el diablo está haciendo un trabajo, pero nosotros tenemos que reconocer que el trabajo del diablo es devorar. Devorar. Él no quiere lamerte los huesos, él no quiere que tú te... ¿verdad? Él no quiere que tú seas solamente oprimido, que seas hacerte infeliz. Él quiere devorarte. Él quiere destruirte por completo. Y la manera más prodigiosa que tiene el enemigo es que lo hace a través de cosas delicadas, ¿verdad? A veces te mete en relaciones amorosas. El amor, ¿verdad? Ese sentimiento. El amor es el sentimiento de pronto más destructivo que puede haber, porque te lleva a cometer cosas irracionales de buena voluntad. Entonces, ahí están los homicidios, ahí están el asesinato de los niños, por amor, porque es que estoy enamorado de mi pareja y si mi pareja me abandona, entonces yo qué voy a hacer, ¿verdad? El placer son cosas que es el león rugiente, pero totalmente oculto detrás de sentimientos. Entonces, nosotros debemos rodearnos, así como mostraba el escenario del rebaño, ¿verdad? En el centro están los corderos, ¿verdad? Y así debemos imaginar y debemos sentir que debe ser nuestra vida en la iglesia. Debemos cubrirnos, debemos los unos a los otros. Y en ese cubrirnos los unos a los otros, protegernos del objetivo de Satanás. Él tiene muy delicada manera de hacer, claro. Satanás se vista a la moda, salió la película y todo eso fue de admiración, pero era Satanás diciéndose a la moda. A veces el diablo puede conseguir las cosas con el sweet, con el dulce sabor de la vida. O él puede hacerlo con cosas muy amargas, pero igual él lo que quiere es destruir. Entonces, estamos en una guerra espiritual. El Señor dice, resistir firmes en la fe. El secreto de la guerra espiritual es fácil, resistir firmes. Entonces hay que ser resiliente, hay que estar preparado.
En la escritura, en Corintios, 1 Corintios 6, 18 dice, huir de la fornicación. Tenemos que huir de la fornicación. ¿Qué tiene de especial la fornicación que aparece aquí? Yo lo tengo aquí en primer lugar. Que la fornicación es un pecado que cometemos contra nosotros mismos. Es nuestro cuerpo, es nuestro accionar en nuestro cuerpo. El que fornica, dice, bueno, veamos, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Hay que huir de la fornicación. En 1 Corintios 10, 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pedro nos pide que huyamos de ella, como si fuera una plaga, porque la idolatría implica adorar a ídolos, ¿verdad? No solamente eso, las imágenes, ídolos, ¿verdad? Para algunos Petro, para otros Uribe, o cualquier cosa que tome el lugar de Dios en sus vidas. Puede ser la riqueza material, puede ser la avaricia o la codicia, que lo tengamos como un ídolo, ¿verdad? Y a veces se personifica como un demonio o un falso Dios asociado con la búsqueda de la vida de la riqueza. A mí me llamaba la atención que, pero se escribe un término griego que dice mamona, ¿verdad? Mamón, ¿verdad? Mamón. Entonces no dice, uy, la mamona tan rica que es. No. Entonces, mamón, ¿verdad? Un ídolo con la búsqueda de la riqueza, asociado con la búsqueda de la riqueza. Y esto, ¿verdad? A veces edificamos ídolos que no los identificamos como tales. Dice también en 2 de Timoteo 2.22, ya habíamos leído 2 de Timoteo 2.22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero en ningún lugar se les dice que huyan del diablo. Entonces, huyan de las pasiones juveniles. Hay unos que se visten de juveniles para andar en pasiones juveniles. Oiga, yo nunca pensé que el tema de, y ya va muy avanzado ese tema, el tema de los tatuajes, ¿ves? Muchas personas viejas de 60, 70 años con tatuajes, haciéndose los juveniles, seguramente, ¿verdad? Con los piercing. En Chapinero ya es habitual uno ver personas que ya tienen tatuada la cara. Yo lo veía en El Salvador y decía, qué cosa tan horrible. Allá se encubrían la cara, todo eso lo salva la salvatrucha, la no sé qué, la MZ13, todo eso, con esos tatuajes que les cubrían todo el rostro. Allá en El Salvador ya están haciendo unos procesos de limpieza, no quedan limpios del todo, pero les quitan una parte de sus cosas, de esos tatuajes. Aquí en Colombia viene con furor todo ese tema. Se hacen los juveniles para andar en cosas, en pasiones juveniles. Entonces, el tema del ser juvenil es que es una persona bisoña, que es una persona que no tiene experiencia, entonces se deja llevar por cosas. El amiguismo, dice que el que tiene un amigo tiene un tesoro, pero el amiguismo no es tener un amigo. El amiguismo, ¿verdad?, es aquello que te induce a hacer cosas que en tu sano juicio tú no harías. Tú no lo harías. Consumir drogas, andar en sexo, andar en violencia, haciéndole bullying al otro. Esa es una forma fácil del amiguismo. Afecto a una personita que está al lado mío porque todos están burlándose de él. Ah, el costeño, a mí toda la vida, ¿cómo era que me decían? El corroncho. Corroncho, cuando yo vine aquí. A mí eso me resbaló. Negro, a mí eso me resbaló. Costeño, costeño, ¿qué más? ¿Qué más que está? Todo el mundo viene. Así era. Y así es. Uno tiene que tener ese criterio, esa personalidad, para no dejarse afectar de esa cosa, ya de adultos.
qué tristeza ver en el seno una experiencia. Y yo le di gracias al Señor, pero no sé, me quedé como con eso en el corazón. Una niña le deja, un aprendiz le deja a la instructora una cartita. Y en la carta le dice: yo tomé esta decisión porque es que mi mamá quiere que yo me prostituya. Y la niña se suicidó. ¿Cierto? Entonces uno a veces, yo resiento mucho eso en los procesos donde yo estoy, porque hay muchas personas desestabilizadas. Muchas personas desestabilizadas. Yo le doy gracias y vuelvo y le doy gracias porque mis papás, bueno, habré edificado un ídolo con mis papás, yo no sé, pero me daba mis regazos también. Eso sí, ¿verdad? Me tenían así, pero ellos me protegieron. Y mi papá me mostró, antes de que empezaran a ofrecerme droga, él me dijo: esto es cocaína. Y casi que me enseña a hacerlo. Y esto es marihuana, ¿verdad? Yo no tuve esa prevención con mis hijos. Yo no les hablé de la droga porque yo pensaba que ellos estaban protegidos, siempre estaban con nosotros allá en el hogar, en la casa. Nosotros sí vivíamos en un campo abierto y nosotros andábamos por ese pueblo para arriba y para abajo, pero él sí tuvo, y mi papá estudió hasta quinto de primaria, pero él sí tuvo esa prevención y me habló del sexo y me dijeron: te van a ofrecer droga con el sexo y ahí te van a llevar, ¿verdad? Muchos cayeron en eso porque había mujeres que ofrecían drogas con el sexo. Yo soy muy hombre, yo soy muy tal, no, ¿sabe qué? No sea tan hombre, sea más bien hombre. Entonces mi papá me enseñó la responsabilidad, responder con mis hijos, dar lo más que puedo, entregar lo que tengo, ¿verdad? Para mi familia, ¿sabes? Ojo con ese tema, porque ese tema hay que hablarlo, hay que hablarlo. No se quede creyendo que usted está protegiendo a sus hijos. La mejor manera de proteger a sus hijos es edificando su criterio. Con bueno, ahí está, hay un tema moral, ¿verdad? Oiga, hay unos valores morales que tenemos que inculcarles a nuestros hijos. Entonces parece que fuera algo. ¿Cómo hacer uno? Porque si a veces me vuelve el semáforo, ¿sabes? Voy caminando, tal, ahí viene el carro, me vuelve el semáforo. Oiga, yo a veces me estoy haciendo esa cosa y aquí me están viendo mis hijos, orándome el semáforo, ¿verdad? Son cosas sencillas, pero en una cosa sencilla es, un día me encontré de frente y yo iba, aquí estaba un bus parado y iba de aquí para allá. Cuando pasé el carro ese, venía un carro de frente, ¿cierto? Se me fue quitando del semáforo. Pero no tiene por qué ser así. El Señor no tiene por qué tomarnos, ¿verdad?, de esa manera. El Señor es paciente, Él es amoroso. Dice resistir. Viene de una palabra que en griego es antistemi. Anti, en contra. Anti y temi, ¿verdad? Ante y en contra. Y Pedro nos dice que estemos en pie en contra de Satanás. Satanás puede salir corriendo por la resistencia del creyente, que así sea muy pequeño, sea recién nacido, pero que es creyente, porque él viene con la autoridad por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Él venció por nosotros. Él ya peleó la batalla por nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resistir. ¿Y cómo se hace eso de resistir? Orando. Oye, mire esto tan precioso que nos dice Pedro, ¿verdad? Resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿verdad?, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Señor nos manda que resistamos, ¿verdad? Que nos manda que estemos en
pie en contra del enemigo. Y eso lo podemos hacer cada vez más con una pequeña oración. Con una pequeña oración. Por eso el Señor nos manda a que estemos unidos, a que estemos en la comunión de los hermanos, ¿verdad? En el 5.10, en el 5.11, ¿verdad? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Señor nos manda a que resistamos la obra del enemigo, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en todos nosotros, los hermanos que estamos en este mundo. También tenemos que tener confianza de que hay una obra que hace y en medio de nosotros hay hermanos muy preciosos, hermanas muy preciosas, que cada vez que yo escucho la oración de una hermana y de un hermano, entonces yo le doy gracias al Señor. La oración ha sido parte esencial de nuestro vivir. Entonces el Señor dice, nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Pedro, consciente del peligro que enfrentamos, ¿verdad? El sufrimiento y el peligro que enfrentamos, esto solo se puede llevar a cabo soportándonos los unos a los otros, pidiéndolos al Señor para que Él pueda hacer su trabajo de perfeccionar, afirmar y fortalecer y establecer nuestro andar en Él mismo, ¿verdad? Esta es la obra de Dios en nosotros. El enemigo tiene un objetivo, ¿verdad? Y él está como el león rugiente queriendo devorarnos. Ese es el objetivo del enemigo. Pero la obra de Dios en nosotros es el objetivo que el Señor se ha procurado hacer en medio de nosotros. Entonces dice, salutaciones finales por conducto de Silvano. Silvano es un hermano que de pronto lo reconocen también como Silas, a quien tengo por hermano fiel. Silvano entonces ya había demostrado esa fidelidad a la obra, ¿verdad? Dice Pedro, os he escrito brevemente amonestando. Es una amonestación breve, dice Pedro, y testificando que esa es la verdadera gracia de Dios en la cual está ahí. Entonces, al final de la carta, dice Pedro que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está ahí. Entonces, ¿cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es al vernos consentido a nosotros delante de Él, dándonos la salvación, ¿verdad? Permitiéndonos recibir de Él toda la capacitación. Con la capacitación, dice, con una oración, el hermano más pequeño en medio de toda la iglesia, ¿verdad? Puede hacer que el diablo se incline delante de Él. Esa es la capacitación que nos da el Señor, por medio de la gracia, porque hemos recibido la salvación, porque por medio de la salvación estamos en la presencia del Señor, somos pueblo escogido, somos nación santa. El Señor nos regaló la santidad ya de antemano, desde allá, desde Levítico, allá 18, santo soy porque yo soy santo. Nosotros no es nuestra santidad, es la santidad de Dios que la que Él nos ha regalado, ¿verdad? Entonces, el hermano Pedro, ya despidiéndose, ¿verdad? Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Dónde estaban los hermanos? Capadocia, Bitinia, Ponto, Asia y Galacia. Estaban en la iglesia del Señor. Allí estaba la gracia del Señor manifestándose para ellos, recibiendo esta obra maravillosa. Estamos en la gloria del Señor. Pedro pudo ver la manifestación, la transfiguración del Señor, ¿verdad? Para nosotros, la gloria del Señor es poder estar viéndolo a Él a través de su evangelio, ¿verdad? El Señor nos regala un carácter purificado. ¿Dónde dice eso? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces,
¿Somos en Cristo nuevas criaturas? Sí. ¿Estamos siendo purificados? Sí. Ya Él nos purificó por medio de la salvación. La vida eterna con la salvación es para nosotros un regalo de gracia. Nosotros estamos en la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque somos honrados por un rey. Estamos en la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque Él refleja la gloria de Dios. La gloria del Señor nos refleja la presencia inmediata y constante de Dios. La gloria de gozarnos en Dios mismo. Eso es lo que nos regala el Señor con la gracia. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Entonces, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mira que aquí, al final, hay una situación que allá en Hechos se había presentado con Marcos, cuando Marcos andaba con Bernabé. Pero Marcos, ¿quién es Marcos? El que escribe el Evangelio de San Marcos. Aquí hay una obra preciosísima para nosotros, porque allá Pablo y Bernabé se pelearon porque Marcos no quiso seguir con ellos a hacer la obra allá, ¿verdad? Pero aquí, así como pueden ocurrir circunstancias en medio de la iglesia, aquí en medio de nosotros, no, que discutimos, que tal, que yo me voy, que no sé qué, al final, el que tiene una obra para hacerlo para el Señor lo reconoce, ¿verdad? Allá hubo una discusión entre Bernabé y Pablo, y estaba de por medio Marcos. Pero Marcos, finalmente, para la obra del Señor, es un ser precioso, como lo puede ser cualquiera. Y allá era el joven, claro, en medio de la juventud pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando ya Marcos ha crecido junto con Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro les transmite el Evangelio a Marcos, y Marcos puede escribir esa obra preciosa que es el Evangelio. Hay una obra de reconciliación en ese solo puntico que hay, ¿verdad? Porque allá quedó manifiesto una división, pero el Señor no tome de cuenta las divisiones. El Señor utiliza a las personas según lo que Él les da para que sean utilizadas en medio de la iglesia. Entonces tenemos una obra preciosa. Y dice acá, la iglesia que está en Babilonia. Hay una iglesia espiritual a la que está haciendo referencia acá Pedro, Babilonia. La Jerusalén, esa Jerusalén impía que cometía tantas barbaridades, que mataba a nuestro Señor Jesucristo, que mató a los profetas, que mató a Esteban, esa Jerusalén, ¿verdad? Puede ser esta Babilonia, o puede ser Roma, que era lo más mundano que había en el mundo en esa época. Entonces, aquí dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Aquí le da el título de hijo espiritual a Marcos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Entonces, en medio de nosotros el amor, y el amor reflejado en el amor del Señor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Paz sea con todos vosotros. Aquí ese saludo de paz, bueno, un saludo que había en medio de la sociedad en ese momento, pero aquí el apóstol, ahora sí, ¿verdad? Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Miren que aquí ya estaban allá en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, pero ya aquí están en Jesucristo. En Jesucristo. Los hermanos empezaron en una localidad y esta carta universal nos muestra que terminan en Jesucristo, que es lo más universal que hay, es lo más precioso que puede haber. Gracias y paz, hermanos, que quede lo del Señor, ¿verdad? En esta carta tan preciosa que el Señor nos ha regalado para la Bibliada el próximo domingo. ¿Qué me comentan nuestros amados hermanos?